A todas y todos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Sol, por la invitación. Es un orgullo estar acá, porque sé de la trayectoria de este seminario y sé también, digamos, el trabajo que venís haciendo en este campo que nos ha aportado tanto también, ¿no? Eh, Voy a referir y a tratar de dar cuenta de un proceso en el que se fueron pensando y construyendo las hoy llamadas tecnicaturas informacionales en torno a una serie de saberes que iban emergiendo con el mismo ritmo que se iba, digamos, afianzando la cultura informacional y los efectos de la digitalización en todos sus aspectos. En este sentido, voy a tener que remitirme primeramente a un trabajo que se hizo en la Universidad Nacional de San Martín, en el programa de Saber Juvenil Aplicado, que se llama así, un poco siguiendo una tradición de la Universidad Nacional de San Martín, que tenía el programa de Ciencia Política Aplicada, y que de algún modo recupera una tradición sobre el saber obrero. Saber que no siempre está puesto en evidencia, no siempre está visibilizado y no siempre está valorado de acuerdo al aporte que tiene en el mundo del trabajo. Porque es un saber del cual depende mucho de la organización empresarial y del mundo del trabajo en general, pero en la medida en que se pone en valor o se visibiliza, empieza a generar tensiones porque habilita ciertos reclamos salariales, de compensación salarial, y habilita también ciertas revanchas, en todo caso, con aquellos que quieren ponerlo en valor. Así surge el Seminario de Ciencia Política Aplicada en San Martín, que, digamos, tiende a recuperar esos saberes, pero en este caso vinculados a la política, que están en los militantes, están en los protagonistas de la política, y que después de escuchar a los propios protagonistas contar situaciones, se recupera eso y se lo trabaja y se lo devuelve como insumo teórico para aplicar en diferentes instancias de la política. El programa de Saber Juvenil Aplicado tuvo origen en esa matriz y se propuso poner en evidencia un saber que empezaba a tener circulación y empezaba a tener cierta demanda en el mercado laboral, pero que era un tipo de conocimiento, un tipo de saber que hoy podríamos llamar, en términos de Margaret Mead, prefigurativos, o sea, saberes que son más bien de índole práctica, que se generaron por los entornos tecnológicos, a partir de una generación que vio mediada su vida social por la tecnología y que desarrolló una serie de conocimientos que empezaron a ser fundamentales en el avance y la emergencia de lo que hoy llamamos sociedad informacional. Entendida como el orden social del cual devienen muchas de las pautas de conducta individuales y sociales en la sociedad actual, pero que se expresa de diferentes maneras en cada lugar, de acuerdo a su tradición, de acuerdo a su geografía, de acuerdo a su propia cultura. Y en ese contexto, digamos, fundamentalmente los jóvenes habían empezado a desarrollar muchos conocimientos de gran valor aplicativo, pero que
estaban como invisibilizados o omitidos. Hablamos de saberes que empezaban teniendo un vínculo directo con la tecnología, pero que empezaban a su vez a trascender lo tecnológico para aplicarse en los modos en que estos jóvenes se pensaban y pensaban el mundo. En definitiva, empezaban a expresarse en el modo de habitar el mundo y que tiene relación con esa especie de multiplicación de perfiles que pueden tener en las redes sociales, en el uso de diferentes gramáticas, narrativas, aplicadas a cada una de estas redes sociales, que tiene que ver con el fuerte desplazamiento de una narrativa logocéntrica a una narrativa iconográfica, a una narrativa audiovisual, cuyo, digamos, ejemplo más visible o más común para todos nosotros puede ser el uso de los emoticones en el WhatsApp. De hecho, en 2015 el diccionario de Oxford, por ejemplo, designó a la palabra del año a un emoticón. El emoticón que tiene las lagrimitas a los costados porque ríe, ¿no? Porque llora de alegría. Ese fue el emoticón o la palabra, entre comillas, más usada de 2015. Entonces, ese desplazamiento también empieza a generar una serie de conocimientos que estaban como muy presentes en las prácticas cotidianas de los jóvenes y que tenían como, a su vez, una puesta en jaque de ciertas tradiciones, como el propio sujeto cartesiano, un sujeto cartesiano que se reafirmaba, históricamente se había reafirmado en una identidad que era monódica y que todo el tiempo debía ser confirmada, frente a una proliferación de perfiles y por lo tanto proliferación de personalidades, si se quiere, que empiezan a tener gravitación en el mundo de la lógica relacional de las redes sociales y que empezaba a tener también una utilidad práctica importante en la curación de contenidos, en la organización y gestión de comunidades, en diferentes campos de aplicación, pero siempre hablando de un saber que estaba como tácito o invisibilizado. El programa de saber juvenil aplicado se dispone a estudiar esto y a relevar cuáles eran estos saberes y cuáles eran sus campos de aplicación. En ese contexto aparecen dos informes, uno de la OIT y otro de la Universidad de Stanford. El de la Universidad de Stanford hablaba de profesiones invisibles que estaban empezando a aparecer o ser demandadas sin tener en claro nadie de qué se ocupaban y tampoco tener en claro nadie cómo se denominaban, ni cómo había que llamarlas, ni dónde irlas a buscar. Profesiones que habían aparecido en los últimos 5 años, este informe de la Universidad de Stanford es 2013, y digamos, en los últimos 5 años, en ese momento, habían aparecido una playa de oficios nuevos, muy bien pagos, y que al mismo tiempo que aparecían, empezaban a dar de baja una cantidad enorme también de oficios que empezaban a desaparecer. En ese contexto, nosotros también leímos el informe de la OIT, en donde decía que más de un tercio, casi un cuarto de la población de empresarios del mundo tenía perfectamente en claro que necesitaban actualizar su matriz productiva, su organización empresarial, su modo de comunicar, su modo de vender
y su modo de organizarse internamente, pero al mismo tiempo que tenían perfectamente en claro eso, no sabían a dónde ir a buscar la mano de obra que necesitaban, ni tampoco tenían en claro cómo se llamaba esa mano de obra que necesitaban. Así fue que, digamos, un poco poniendo en evidencia, o poniéndose en evidencia esto y comparativamente con los primeros resultados de la investigación que llevábamos adelante en el programa de Saber Juvenil Aplicado, me comuniqué con el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, que en ese momento era Martín Gil, que había sido secretario de Políticas Universitarias. Le propuse hacer un relevamiento de cuáles eran las áreas laborales de vacancia en donde empezaban a demandarse estos nuevos oficios y empezar a relevarlos para después empezar a construir o a organizar profesiones con nombres concretos y determinados, con perfiles profesionales también organizados. Así fue que hicimos este trabajo con un equipo de 10 personas, entre las cuales estaba Sol, Mariano Zuckerfeld, Pablo Vanini, Luciana Aguilar, varios, Marcelo Urresti, y a su vez un grupo ampliado de unas 15 personas que pertenecían al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación y la Fundación Sadowski, a quienes periódicamente les poníamos a consideración los avances que íbamos haciendo en las diferentes áreas para poder después efectivamente organizar estos conocimientos y estas profesiones. Después de varios meses de trabajo y de cotejar los resultados parciales con esta comisión ampliada, se presentaron en octubre de 2015 un informe general de las tecnicaturas informacionales, proyecto de académico 2020, que se presentaron 21 tecnicaturas y diplomaturas, entre las cuales podría mencionar la tecnicatura en informática aplicada a la salud, tecnicatura en informática aplicada a los procesos industriales, donde el diseño industrial tiene un rol importante, la tecnicatura en informática aplicada a los procesos agropecuarios, la tecnicatura en domótica, la tecnicatura en comercio electrónico, la tecnicatura en gobierno electrónico, varias más que podríamos mencionar, todas ellas como pensadas como si fuera la versión 2.0 de alguna profesión anterior que empezaba a, digamos, discontinuarse. Por ejemplo, la tecnicatura en domótica como una versión, si se quiere, 2.0 de lo que fueron los actuales o antiguos albañiles o constructores. La UOCRA estuvo particularmente interesada en esto porque pensaban que sus propios afiliados o los hijos de sus afiliados tenían que formarse en este tipo de tecnicaturas porque, digamos, ya hoy las casas se construyen en términos bastante más ágiles y tecnológicos, mucho más cuando aparezca y se masifique el Internet de las cosas. En este sentido, digamos, aparecieron varias de estas tecnicaturas, de las cuales, esto estoy hablando de octubre de 2015, imagínense el momento electoral particularmente que se estaba viviendo, de las 53 universidades, más de 40 presentaron su interés por escrito, pero el nuevo gobierno desalentó la iniciativa y la única que implementó 3 de estas tecnicaturas es la Universidad Nacional de José Cepaz, que puso en práctica la tecnicatura en gobierno electrónico, la tecnicatura en comercio electrónico y la tecnicatura en informática aplicada a la salud. Desde entonces, desde 2016 hasta hoy, todos los años la matrícula viene duplicándose y la salida laboral de estos chicos es prácticamente inmediata porque hay un plan nacional claro de informatización del Estado, de lo que se llama el programa de gestión de documentación electrónica aplicado a todas las instancias del Estado.
que cruza datos permanentemente. Por ejemplo, para sacar un boleto estudiantil tiene que estar vinculándose la SUBE con el CIU guaraní, donde el alumno tiene su registro de carrera y hasta dónde lo tiene actualizado. También en informática aplicada a la salud, porque es inminente que se digitalicen las historias clínicas, que las aplicaciones móviles empiecen a tener un rol cada vez más importante en el trato con los médicos y con las diferentes prácticas sanitarias. Y comercio electrónico porque es a viva voz y a, digamos, una evidencia que las actividades de comercio digital están cada vez más instaladas y ya en breve los términos de las compras offline ya prácticamente son igualadas por las compras online. Entonces, ahora quiero contarles algo porque aparece, y acá es donde tiene directo que ver con este seminario. Las tecnicaturas tienen 3 materias que son comunes a todas las tecnicaturas. Son tecnología y sociedad, con la idea de un poco plantear o contar el mundo actual y sus efectos de cambio, su dimensión de cambio. Tiene una segunda materia que se da en segundo año. Todas las carreras son de 1600 horas, en 2 años y medio se terminan y salen recuperando muchos de los saberes que los chicos ya traen y se aplican a estas profesiones y a estas carreras. Y la segunda materia es gestión de conocimiento. Y una tercera que es gestión de proyectos. Me quiero detener un poquito en gestión de conocimiento porque de lo que estamos hablando es de saberes, nosotros llamamos saberes tecnosociales. Tecnosociales por lo que les contaba antes, digamos, son saberes que surgen de la mano de la tecnología, pero terminan independizándose y adquiriendo esa operacionalidad para ser aplicada a distintos campos y a distintas circunstancias, básicamente por la impertinencia, si se quiere, de saltar permanentemente de campos disciplinares, remixar, reorganizar, recombinar conocimientos que hasta ahora formaron parte de compartimentos estancos, de alguna manera, a partir de lo que sería el plexo disciplinar. En este sentido, digamos, todo lo que tiene que ver con la gestión de conocimiento pone en evidencia algo que es muy común entre los jóvenes actuales, y es que debido a su impronta, digamos, más o menos innovadora, se encuentra con una institucionalidad bastante refractaria para poder asimilar esta marca de origen generacional. Estoy hablando básicamente de los millennials y ahora de los centennials, que han incorporado esta especie de marca y que la han tratado de aplicar, pero se han encontrado con una institucionalidad que les ha dado dificultades para asimilarla. Entonces, así como hay dificultades para asimilar esta innovación, también hay dificultades para que se asimile este conocimiento, esta idea de un nuevo saber organizado en otra lógica, en otra clave. Entonces, la materia gestión de conocimiento tiene un doble propósito. Por un lado, recuperar muchos de estos conocimientos que se archivan de otra manera, se organizan de otra manera, se buscan de otra manera y se piensan de otra manera. Y por el otro lado, de darle lugar a una serie de dificultades que aparecen con esta institucionalidad refractaria, que hace que cuando quieren implementar no puedan y elijan el emprendedorismo. Una palabra muy de moda y muy aplicada, digamos, o mejor dicho, aprovechada por la lógica del mercado para poder usufructuar esa especie de impulso autonomista que tienen estos jóvenes, que es muy de esa generación,
y que justamente a partir de ese impulso autonomista se terminan convirtiendo en emprendedores y siendo máquina, digamos, o siendo carne de cañón de una flexibilización y una precarización laboral evidente, cuando en realidad les venden ser autónomos. En este sentido, la idea de el conocimiento nuevo es una necesidad, particularmente a partir de una cosa, ya termino, estamos en 20. Bueno, bueno. Lo que hay una cosa que se pone muy en evidencia y en clave de lo que un autor que recomiendo mucho, que se llama Clay Shirky, que habla sobre excedente cognitivo, ¿no? Cada sociedad tiene eh, su propio excedente. Esta sociedad, dice Shirky, cuando hace como una especie de derrotero de lo que son los diferentes estados de excedente en las diferentes etapas societales, esta, en particular, la sociedad informacional, tiene un altísimo excedente de conocimiento que se produce, se sube permanentemente a las redes, que se sube permanentemente a Internet y que prácticamente sobre cualquier tema que queramos averiguar o saber tenemos datos para manejar. La materia que la da Pablo Vanini, que fue uno de los originales de este emprendimiento, se centra mucho en lo que es la propiedad intelectual, porque casi de todo esto que estamos hablando son saberes nuevos que no están clasificados, que no están organizados, que no tienen patente y que muchas veces se prestan a confusiones o a reclamos de autorías que también son igualmente confusas. Me parece importante poder contarles esto porque es una experiencia que no es muy conocida, no hay tecnicaturas informacionales aplicadas en la Argentina ni en América Latina. A partir de varias iniciativas recientes, es muy probable que estas tecnicaturas terminen siendo replicadas en varias universidades, como originalmente había sido voluntad de casi 40 de ellas. Y ahora también la posibilidad de que se aplique, como se está aplicando en este momento, en el Congreso de la Nación, gobierno electrónico, para poder, digamos, salir al cruce de una demanda que tiene que ver con que muchísimos de los asesores que están, digamos, socorriendo a los representantes argentinos no tienen los conocimientos necesarios para poder ayudar en todo lo que tenga que ver con el conocimiento informacional. Bueno, es un poco eso. Muchas gracias.